Nuevamente estamos aquí con ustedes en el baúl histórico, que más bien debería llamarse Los Héroes de la Medicina. En unos años sí será un baúl histórico, y en esta ocasión tenemos el honor y la inmensa fortuna de que nos acompañe uno de los médicos significativamente más importantes de Colombia, el doctor Rafael Eduardo Rosso Briceño. ¿Por qué digo que su labor ha sido muy significativa? Porque a través de todo su devenir como profesional, ha llevado ayuda, organización médica, desarrollo empresarial, académico, a la mitad de Colombia, a los llanos orientales, a la Orinoquia y a la Amazonia, donde el doctor Eduardo Rosso ha ejercido toda su vida profesional. Bienvenido, doctor Eduardo, al baúl histórico, y para nosotros es un gran orgullo presentarlo al conjunto de nuestro auditorio. Germán, muchas gracias, muy buenas tardes y qué bueno acompañarlo. Bueno, recordemos que el baúl generalmente es para guardar los buenos documentos. Y usted es uno de ellos. Y digo que usted es uno de los mejores documentos de Colombia porque soy testigo de los desarrollos que usted ha impulsado en la mitad de Colombia. El doctor Eduardo Rosso ha sido generador de una facultad de medicina, la proyectó, la desarrolló y fue su decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Villavicencio, y que ha permitido a miles de estudiantes de los llanos orientales acceder a estudios superiores en el campo médico. El doctor Eduardo también ha sido director de la Clínica del Seguro Social, estoy diciendo cuando era mucho más joven. Actualmente el doctor Eduardo Rosso es vicepresidente nacional de la Cruz Roja Nacional. Y está recién elegido, de manera que sea también la oportunidad para felicitarlo. Doctor Eduardo, cuéntenos cómo es actualmente un día suyo en su actividad de servicio. Bueno, primero tengo que decir que dentro del esquema de pensiones soy un feliz pensionado, y gracias a mi labor profesional médica. Y sin buscarla realmente. Estaba embebido en mi trabajo y algún día un amigo, estaba yo ya en la Facultad de Medicina regentándola, y un buen amigo me dijo: doctor, ¿usted cuántos años tiene? Le dije: pues tengo 55. Me dijo: ¿y usted no fue que trabajó 20 años en el Seguro Social? Ya me había retirado hacía un tiempo. Me he retirado en esa época tal vez unos 8 años, 9 años del Seguro Social. Le dije: sí. Me dijo: usted ya tiene derecho a pensión. Y bueno, pasé mi solicitud, y como buen colombiano tuve que pasar hasta una tutela con el Seguro Social, pero logré mi pensión. Pero no me quedé ahí quieto. Usted pregunta cómo es un día de trabajo. Como cualquiera que está trabajando a plenitud. Me levanto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana ya estoy dirigiéndome hacia mi trabajo, que es voluntario, Cruz Roja Colombiana Seccional Meta, la cual presido, y allí prácticamente todo el día estoy haciendo mis labores de gobierno en esta seccional, pero como creo que no debo dejar todavía la medicina, todavía tengo un consultorio que atiendo cerca de mediodía, 2 horas, pero ya sin el estrés, sin la preocupación, sin estar viendo casos muy difíciles, solamente para que no se me olvide todo lo que nuestros maestros nos enseñaron en la medicina.
Bueno, doctor Eduardo, ¿y qué tantas actividades desarrolla la Cruz Roja Seccional Meta? Muchísimas. Cuéntenos. La Cruz Roja en el mundo cumple su misión humanitaria, porque la misión humanitaria de la Cruz Roja es muy afín a la medicina. Aquí en Colombia la fundaron médicos, básicamente, 4 médicos, todos lo sabemos. Nosotros desarrollamos labores, la más conocida que es la labor de socorros, o sea, rescates. Pero también desarrollamos doctrina, o sea, recordar que existe el derecho internacional humanitario y que hay que aplicarlo, sobre todo en este país. Pero también tratamos de salvar vidas, no solamente por situaciones de conflicto armado, sino también por enfermedades, y hay mucha atención en medicina preventiva, salud comunitaria y sobre todo atención primaria en salud. Pero también tenemos educación, y no solamente para el interior nuestro, sino hacia la comunidad. Formamos, por ejemplo, auxiliares de enfermería, formamos auxiliares de servicios farmacéuticos, formamos auxiliares y técnicos administrativos, sobre todo para esos procesos de salud que cada día se están haciendo más complejos, donde piden más papeles, donde piden más documentos, para bien o para mal. No lo voy a juzgar, porque nosotros lo que hacemos es acciones, no juzgamos. Usted en ese tema de la crítica al sistema de salud ya entiendo que se declara neutral. Por ser miembro activo de la Cruz Roja, yo no puedo estar dando opiniones en pro o en contra. Tengo sí mis opiniones propias que las digo directamente a las personas o a las entidades, pero no al público. Ok. Doctor Rosso, y en su ejercicio usted tiene que viajar mucho a las distintas ciudades de la Orinoquia, de la Amazonia. ¿Qué actividades desarrolla por allá? Sí, he tenido la fortuna que en mi ejercicio, primero, como directivo del Seguro Social, en mi región, tenía que viajar a muchas ciudades. Y es más, ayudamos a organizar el Seguro Social en muchas ciudades de la región de la Orinoquia. Por ejemplo, en Granada, Meta, capital de una región muy importante que se llama el Ariari, una región muy fértil. En Villanueva Casanare, que formamos el Seguro Social allá. Y ahora como Cruz Roja, tengo que viajar prácticamente por toda esa media Colombia que ha sido olvidada. He tenido la fortuna de ayudar primero a fundar Cruz Roja en muchas regiones y también ser fundador directo de otras. Por ejemplo, como fundador directo, la del Guaviare. Fundador directo, la del Baupés. Hicimos un acuerdo, así como se hace el acuerdo Clinton, nosotros hicimos el acuerdo de Mitú, por ejemplo, para formar la Cruz Roja con el alcalde de Mitú y el gobernador del Baupés. También ayudamos a formar la Cruz Roja del Bichada y fortificamos la Cruz Roja de Casanare y ayudamos a formar la de Arauca. Nosotros lo que hacemos es apoyar a esas regiones, somos como el hermano mayor de esas regiones en el Meta y las ayudamos para que puedan cumplir con su misión humanitaria en todos los sentidos. Cuando el conflicto era muy fuerte, pues ayudando a hacer las acciones humanitarias a los desplazados, a las personas que tenían desaparecidos, ayudando a recoger también personas que habían tenido retenidos o que llaman secuestrados. También estuvimos recogiendo a esas personas en muchas ocasiones. En su ejercicio, en la dirección de esta importante institución, ¿cuántas personas han formado para beneficio de las regiones? Un número aproximado. ¿De la Cruz Roja? Sí.
Bueno, formación interna, porque nosotros hacemos una formación interna y externa. En cuanto a interna, formación de voluntarios, por lo menos en total en los años, unos 8 a 10 mil voluntarios. En total. Un número importantísimo. Sí. Formación externa, muchísimos, porque nosotros, como le digo, tenemos formación de auxiliares de enfermería, formación de auxiliares de servicios farmacéuticos, pero además tenemos algo muy importante, que es la formación de primeros respondientes a emergencias, y eso lo hacemos en barrios de las poblaciones del departamento y de la Orinoquia, y también en zonas indígenas. Formamos primeros respondientes, o sea, aquellos que les damos una preparación para que respondan ante cualquier calamidad que se pueda presentar, cualquier riesgo, ya sea natural o producido por el hombre, mientras llegamos los organismos de socorro. Y bueno, podría ser por lo menos unos 30.000, 40.000 personas, por lo menos. Usted es un hombre nacido en Villavicencio. No, en Cumaral. En Cumaral. Vive en Villavicencio. Vivo en Villavicencio. Desde allí irradia toda su influencia. Pero le voy a hacer una pregunta en la que por supuesto no se puede declarar neutral, que tiene que ver, además de Villavicencio, ¿cuál es la ciudad de la Orinoquia o la Amazonia que a usted más le gusta? ¿Y por qué? Bueno, es difícil porque son muy bellas, ¿no? Hay ciudades muy bellas. Villavicencio es la puerta de la Orinoquia. Pero, por ejemplo, Mitú, hablando de la Orinoquia, Mitú es un oasis en ese gran selva amazónica. Uno va en la selva y encuentra un oasis muy bello, con un río casi cristalino. Usted me acompañaba allá, a propósito, cuando hacíamos esas brigadas médicas, ¿ya? Por supuesto. Se acuerda mucho. Allá lo acompañamos. Sí, sobre el río Baupés. Pero tenemos, por ejemplo, una ciudad pujante como es Puerto Gaitán, que por acción del petróleo ha tenido un crecimiento bastante grande. Y por supuesto está mi pueblito, Cumaral. Es una población llanera, netamente llanera, en el piedemonte, que durante mucho tiempo fue el sitio donde llegaban las ganaderías a caballo desde Arauca para que los compradores de Bogotá y de Villavicencio llegaran. Entonces es un pueblo netamente llanero y donde usted además consume la mejor mamona del mundo. La hemos probado, por supuesto. A la llanera. Por supuesto que la hemos probado y se la recomendamos a todo nuestro auditorio. Doctor Rosso, usted fue director del Seguro Social. En el llano había una gran clínica y prestaba unos servicios muy importantes. ¿Por qué se acabó el Seguro Social? El Seguro Social tuvo muchos factores para que se acabara. Todos sabemos que gran parte los malos manejos, todos lo conocemos. El gobierno realmente no ponía un peso, el Seguro Social lo mantenía los patronos, los trabajadores, y lo que tenía que poner el gobierno no lo puso. Nunca lo puso. Embargo, lo administró y después lo acabó. Lamentablemente, fuera de la corrupción, también se politizó, dejó de ser técnico, como estaba funcionando inicialmente. Desgraciadamente ya los directivos ya no eran directivos altamente técnicos o expertos en lo que debían de hacer, sino eran candidatos de políticos. Eso también acabó mucho el Seguro Social. Y tercero, pues no creció, no hubo, aunque generaba unos servicios bastante buenos, con oportunidad, con calidad,
no tenía universalidad, y eso era muy grave, porque solamente cubría tal vez el 22, 23% de la población colombiana. Y pues se necesitaba una cobertura universal de la población. Y lamentablemente el otro aspecto era que de pronto era que se necesitaban los dineros que estaban en la seguridad social para otros fines que no fueran salud, como ahora se está viendo. Como ahora se está viendo, lamentablemente. ¿Qué desarrollos ha tenido Villavicencio y las otras poblaciones importantes de la Orinoquia y la Amazonia, desde el punto de vista de la prestación de servicios, en lo que usted ha visto en su proceso de vida profesional? Bueno, Villavicencio, en general el llano, en el llano ha terminado el letargo de esa horrible noche cuando no se dejó progresar el llano, porque solamente podría servir para mandar a políticos indeseables, como ocurrió a finales del siglo XIX. Afortunadamente, algunas personas entendieron, y que tenían algún poder, que en el llano, como era plano, se podía mecanizar, y afloró la agroindustria. Y además de que el llano era muy hermoso y que se podía llegar porque medio le arreglaron la carretera. Entonces llegó el turismo. En la parte de salud, si tú me preguntas, en el llano se dieron cuenta que se podía hacer también muy buena medicina, y ahora hay entidades hospitalarias importantes. Tenemos una clínica cardiovascular muy buena donde se hace operaciones abiertas de corazón y con una tasa de mortalidad muy baja, tengo conocimiento. Pudimos con un amigo saber que se podía construir una facultad de medicina, podíamos hacerla, y nos propusimos con un amigo, rector de una universidad, lamentablemente que ya falleció, y lo hicimos con alta calidad. Muchos enemigos, pero también bastantes amigos. Y hoy está funcionando, médicos que hemos logrado que se eduquen en la región, que se formen, luego salen a hacer su especialización, y ahora se están irradiando más de 700 médicos, y sin embargo se necesitan muchísimos más. Ahora, si hablamos del llano, el llano es rico en agroindustria, sin hablar del petróleo, que eso muchas veces puede ser una maldición, porque el petróleo atrae muchas expectativas, pero da muy poco para las regiones, y menos ahora que se ha hecho un raponazo a lo que la tierra produce. Si la tierra produce petróleo, pues es lógico que algo se le entregue a esa tierra que lo produce, o de donde se saca por lo menos, y no que se lo quiten, porque son muchas las expectativas, muchas las personas que llegan, pero pocos los servicios que se producen, que son obligaciones del Estado, servicios públicos, servicios de salud, más seguridad para las personas. Viene la inseguridad, eso es lo Han terrible. crecido muchas clínicas en el llano. Sí, han crecido clínicas, no solamente en el llano, en Villavicencio, sino también, por ejemplo, en Yopal, también en Granada hay un hospital de segundo y tercer nivel, en clínicas especializadas. Sí, ha mejorado bastante el servicio de atención como tal, médico. Privado. El problema es que la seguridad social, tal como la conocemos, pues sigue siendo lamentablemente un desastre. Pero la medicina como tal y la oferta de medicina, sí. Sí ha mejorado. Doctor Rosso, en su exposición
usted alude a las dificultades que tuvo para la creación de la Facultad de Medicina. ¿Por qué no nos cuenta un poco su peripecia haciendo realidad este sueño suyo? Bueno, hay satisfacciones y también insatisfacciones. En cuanto a satisfacciones es que, por ejemplo, mi escuela madre, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, nos dio todo el apoyo. También nos dio el apoyo la Universidad del Valle. Y, ¿por qué no Ascofame en su momento? Porque ellos dijeron, en el llano sí se necesita una escuela de medicina. Pero lamentablemente hubo personajes que fueron muy negativos y médicos. No entro a pedir explicación por qué. Donde nos pusieron muchas zancadillas, muchísimas. Por ejemplo, nos obstruían el ingreso a hospitales, pero también había personajes que nos decían, esta clínica es suya. Usted aquí puede utilizar todos los aspectos de docencia en esta clínica. Por ejemplo, yo tengo que hacer honor de un médico muy importante que hubo en el llano, Jessy Campo Montoya y Omar Campo, que fueron prácticamente como los pioneros de la medicina en Villavicencio, entre muchos, que nos dieron esa manito. Pero hubo unos colegas, cuyo nombre me reservo, que fueron, como decimos en el llano, una tranca muy dura, y que cuando ya vieron que era una realidad, esa, yo la llamo una quijotada que tuvimos, afortunadamente afloró como cuando un árbol empieza ya a producir frutos, y eso es lo bello hoy, que vemos a nuestros discípulos ya desempeñando una medicina de altísima calidad y de muy buena preparación. Sí recuerdo las invitaciones que usted hacía para que dictáramos conferencias a los estudiantes, y eran muy receptivos, absorbían como esponjas el conocimiento que les llevábamos y tenían una gran admiración por usted, y aún la tienen. Hace pocos días conocí a una de sus estudiantes por alguna circunstancia y me habló maravillas del doctor Eduardo Rosso, de manera que quiero transmitirle esa sensación positiva que nos deja ese encuentro. Doctor Rosso, usted ha tenido que atender muchas situaciones difíciles, situaciones de socorro, de secuestros, en fin, todo eso que en el panorama nacional ha sido una pesadilla muy larga. ¿Qué episodio recuerda que lo haya marcado a usted particularmente? Hay algunos episodios que son dolorosos. Por ejemplo, el de tener que ayudar a recoger personas que seguramente iban a hacer algún daño, pero se les estalló un artefacto de estos y quedó completamente viscerado. Y tener que uno brindarle pues un auxilio y sobre todo una tranquilidad donde se sabía que no se podía hacer nada más, sobre todo por el sitio donde estaba tan lejano. Eso es doloroso porque uno no puede hacer nada ahí, salvo el de brindarle como una asistencia más para que esa persona pueda hacer su trance de muerte más tranquila, a pesar de todo el dolor y toda la desesperación. Y en toda su larga experiencia médica, ¿a qué paciente recuerda positivamente? Paciente positivo, hay muchos. No, muchos pacientes en el ejercicio profesional, sobre todo que si se tiene en cuenta que uno lo hace
en el verdadero ejercicio de un encuentro, de una conciencia con una confianza, son muchos los pacientes que a uno lo recuerdan siempre con cariño. Y lo más bello, Germán, es que cuando uno va por la calle, que lo salude la gente con cariño y le recuerde que uno fue su médico, y en el Seguro Social, porque ahora desgraciadamente cuando dice que es médico del Seguro, dice, uy, ese me atendió, no, lo atendíamos con ese cariño, era el médico de familia, porque yo fui uno de los pioneros de la medicina familiar en Colombia, cuando el Seguro empezó ese programa y nos preparó, y que lo hacíamos con ese espíritu de ser médicos de familia, donde íbamos donde esas personas a sus casas, inclusive nos invitaban a almorzar a veces en días de fiesta, fuera de la atención que le decíamos normal. Entonces no podría hablar específicamente de uno, sino hay muchísimos casos que aún cuando uno va por la calle le recuerdan, después de haber ejercido en 1900, hasta 1994, y a nivel médico, sin haber sido director ya de clínica o gerente del Seguro Social, tal vez hasta finales de los 80, y sin embargo hay muchas personas que lo saludan y lo recuerdan con cariño a uno. Eso es la mayor alegría que uno sí le ha servido a la comunidad. Usted tiene más de 40 años de ejercicio profesional y ha sido un ejercicio profesional todo en su región. Usted puede notar en su experiencia cotidiana como médico si ha habido variaciones en la epidemiología de las enfermedades que usted aboca cotidianamente. Claro. Cuéntenos. Mucho, es que hoy en día la epidemiología en el país ha cambiado. Antes eran muchas enfermedades parasitarias, infectocontagiosas, porque no había un lavado una higiene mucho más efectiva como la que hay ahora, y el país sí ha mejorado en esos aspectos, definitivamente. Definitivamente el perfil epidemiológico ya no encuentra la cantidad de paludismo que se encontraba antes, ya los casos de fiebre amarilla son muy contados. Antes, me acuerdo, cuando yo empecé a hacer mi rural en Granada, llegué en el centro de una epidemia de fiebre amarilla y lo sentí porque mi habitación que me asignaron quedaba al lado de la morgue. Y eso llegaban por montones muertos de fiebre amarilla en esa época. Ya eso uno no lo ve, no lo encuentra. Ya ve que hay mayores controles, las estadísticas son más confiables, afortunadamente ahora en Colombia. Le han puesto mucho cuidado a la estadística, que es fundamental también para la epidemiología. Hoy en día ya todos lo vemos, no es necesario ser científico ni médico para saber que muchos pueden llegar fácilmente a los 80 años y todavía son activos laboralmente. ¿En su actividad está formando sucesores? Claro, es necesario. Y hay que tener claro además cuándo uno debe salir. Por ejemplo, mi actividad ahora en la Cruz Roja, o siempre mi actividad en la Cruz Roja ha sido voluntaria. Y en la Cruz Roja, como le decía al principio de esta conversación, los voluntarios somos los que gobernamos la Cruz Roja. Los empleados son los que hacen la logística para poder cumplir con la misión, o la gerencia. Y es necesario saber uno cuándo debe salir y además formar a los que deben continuar la obra que uno ha venido haciendo. Porque o si no,
terminamos en gobiernos chernenquianos de mucha edad y de pronto no hay sucesores muy claros que pueden dañar la obra o cambiarle un rumbo que no es la misión institucional. Toda esa actividad que usted desarrolla es una actividad febril. Yo a veces que lo he acompañado quedo cansado de verlo. ¿Cómo concilia usted su actividad profesional con la familia? Tengo muy claro. Yo trato en la familia de no hablar de aspectos de trabajo ni profesionales, sino asuntos de familia. Y hacer algo diferente porque si no, pues la mente no puede permanecer sana. Uno tiene que variar. Por eso es tan importante que un fin de semana uno monte a caballo, se acuerde que es llanero, de pronto ayude a ordeñar una vaca o de pronto a marcar un becerro. Claro, usted como médico y llanero, por supuesto que también tiene afinidad por la ganadería. Cuéntenos su afición por las vacas y los toritos. Pues algún profesor nuestro decía la mejor especialidad de la medicina es la ganadería. Yo pues me he quedado en algo con esa especialidad, pero no la tengo simplemente como, la verdad, como un medio para variar mi hábito semanal. Entonces, tengo una región campestre, tengo un área campestre donde no tengo muchas vacas, y no ha sido porque me han operado de los ojos y que después veo pocas porque tengo que pagar honorarios, pero me sirve para cambiar de un ámbito, me sirve para cambiar de rutina, y eso es muy saludable para mí, y además para estar mucho más en contacto con la naturaleza. No tengo muchas vaquitas, pero sí la suficiente, por lo menos, para ir el sábado y ayudar a hacer alguna labor que hacía cuando niño, cuando me crié en el llano. Su padre fue farmacéutico. Sí. En Cumaral. ¿Cómo no? Los primeros farmacéuticos que hubo aquí en Colombia de escuela. Y su madre fue una señora muy importante en Cumaral. Cuéntenos de ella. Bueno, mi madre se llamaba Mariela Briceño Hurtado, de Rosso, de una familia de ancestro llanero y de ancestro también venezolano, los briceños, una familia de corte de la independencia, inclusive, que acompañaron a Bolívar. Era una mujer muy social y yo creo que yo heredé eso de ella. Ella era una líder social, básicamente. Fue muy querida en su población. En el departamento, cuando el departamento cumplió 50 años, tuve la fortuna de presenciar que fue una de las 6 damas del departamento que consideraron más importantes, y estuve en su ceremonia. Bueno, yo he tenido la fortuna de que también condecoraron a 50 personas que consideraban que habían hecho algunas acciones, o 50 personajes que habían hecho acciones en su región. Yo tuve la fortuna de ser una de esas 50 personas. Pero mi madre era una mujer muy querida que además nos reunía la familia los domingos en torno a su cocina. A la mesa. Era una mujer que tenía una cocción de alimentos exquisita. Sacó un libro. Nos dejó un libro de recetas. Sí, nos dejó un libro. Y ahí reunía a toda la familia. Pero además fue una líder social que eso que ella sabía se lo transmitió gratuito a
a mujeres de la población de Cumaral. Ella les hacía cursos gratis y además del buen comer, del buen cocinar, el buen comer y los buenos modales en la mesa. Doctor Rosso, ¿y usted estudió en la Universidad del Rosario, en la Facultad de Medicina? Sí. ¿Qué profesores lo influenciaron más? Bueno, hay muchos, ¿no? Que me acuerde, está Darío Cadena, padre e hijo. Obviamente nuestro mentor y luz, que fue el profesor Guillermo Ferguson Manrique, el profesor López Viñas, Pedraza. Bueno, hay tantos que nos dejaron, decimos nosotros, nos dejaron una impronta, y gracias a ellos y a su ejemplo nosotros pudimos ser hoy y pudimos realizar lo que hemos hecho en esta vida en la que ya estamos llegando a el otoño. ¿Y de qué colegio salió usted, doctor Rosso? Yo soy salesiano y recuerdo también con mucho cariño. Allá llegué castigado. ¿Y por qué? Al salesiano León XIII. Porque simplemente yo empecé mi primaria en el colegio La Salle en Villavicencio. Allá hice hasta quinto de primaria. Pero el último día llamaron a mi papá y le dijeron, mire, doctor Rafael, a ese niño no se lo recibimos para el próximo año. No lo aguantamos más. Y entonces mi papá, muy bravo, dijo, tengo que conseguir un colegio interno a este niño. Y él tenía un amigo, que tal vez algunos, o por lo menos conocieron su libro, el profesor Quiroga, que fue el que escribió la famosa Física de Quiroga, de la cual muchos estudiamos en bachillerato. Y le dijo, yo le tengo el colegio para ese niño. Y él fue el que me ayudó a entrar al Colegio Salesiano León XIII, requinterno, o sea, no salía sino en Semana Santa, en junio y en noviembre. Pero allá me enseñaron a ser un gran estudiante, me disciplinaron, me enseñaron a hacer culto. Tengo los mejores recuerdos, y aunque estuve 5 años preso en ese colegio, porque quedaba donde hoy queda, en la quinta con octava, que eso era una cárcel primero, por allá desde el siglo XIX, cuando le entregaron a los salesianos, donde queda el Camarín del Carmen, a propósito. Pero la educación de ellos es inigualable, es de los mejores recuerdos. Le enseñan a uno deportes, cultura, hasta instrumentos, gratuitamente le enseñan a tocar. Lástima. Lo que demuestra que la disciplina bien aplicada es supremamente fructífera. Sí, es fructífera, porque de un montaraz, una persona que venía a una tierra difícil, que era el llano, pues bueno. Y sacaron un hombre importante. Creo que aprendí muchas cosas y me enseñaron a hacer culto, a querer la ciencia, y bueno, ahí pude entrar fácilmente al Rosario. Me acuerdo que saqué el 10º puesto de los que nos presentamos. Nos recibieron a 50. Yo fui el 10º. Hablemos un poco de su familia. ¿Cuándo se casó? Yo me casé cuando estaba terminando la carrera, Germán. Yo era un solterón de dos empedernidos hasta ese momento. Y de la noche a la mañana me casé. Afortunadamente todavía vivo con la misma desde 1973. Soy una especie en extinción. Somos muy pocos los que podemos decir que llevamos más de 40 años casados con la misma. ¿Y quién es la afortunada? Ana Teresita Marín de Rosso. Ustedes la conocieron cuando éramos novios. Y una mujer magnífica. Primero magnífica porque me ha aguantado. Eso es muy importante. ¿Cuántos hijos? Hijos, 3 hijos. Todos profesionales.
ninguno siguió la línea en la medicina, pero sí tengo una nieta que ya va a terminar en la Sabana. ¿Y nietos? Nietos, 8 y el rancho ardiendo. Dentro de poco tendré la 9ª nieta. Una es australiana, me llega en estos días a visitarme, pequeñita. Ya usted forma parte de los abuelos que está exportando nietos. Ah, sí. Eso forma parte ya de esta generación. Eso forma parte de la generación. Una, como le decía, está terminando medicina con la alegría de que tiene un promedio de 4.4 en la Universidad de La Sabana. Va a salir con ese promedio más o menos. Que eso es difícil. Magnífica estudiante. Doctor Rosso, ya para darle un toque final y poner la cerecita aquí a esta excelente entrevista, ¿cómo quiere que lo recuerden? Como lo que he sido, el amigo sincero, el profesional que algo hizo por la región y que salvó a bastantes personas, ayudó a morir también a bastantes, pero sobre todo que ayudó a formar personas que pueden ayudar a las otras, sobre todo en nuestra carrera, en la medicina, formador de médicos. Me alegro mucho cuando me dicen, bueno, ya van 1.500 médicos que salieron de la facultad que usted construyó. Eso me alegra. Cuando salí iban 600. Doctor Rosso, muchas gracias por su tiempo. Hemos dado por finalizada esta amena entrevista y esperamos que el ejemplo suyo se irradie a todas las personas que escuchen lo que hemos conversado esta tarde del mes de julio de 2017. A usted, Germán, muchas gracias por haber seleccionado a esta persona y que con las anécdotas y con lo que hemos contado, algún día algunas personas les podamos servir de guía en un futuro, en 10 o en 100 años. Muy amable. Gracias.